Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La emoción me embarga al tenerlos aquí hoy. Como pudieron vislumbrar en el título, nos embarcaremos en una exploración profunda de un tema que sé que muchos de ustedes han estado aguardando con ansias, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, la pareja que cautivó nuestros corazones en Erkénticos, o pájaro madrugador para nosotros en español. En esta ocasión, no nos limitaremos a revivir los instantes mágicos que nos brindaron en pantalla, sino que nos adentraremos en un análisis exhaustivo para discernir si existe, o si alguna vez existió, algo más allá de la amistad y la química profesional que irradiaban. Desempolvaremos rumores persistentes, examinaremos entrevistas con lupa y, en definitiva, intentaremos desentrañar el misterio que rodea su relación. ¿Acaso presenciamos un amor renovado? ¿Se trata simplemente de una fantasía alimentada por los fans? Prepárense porque hoy no dejaremos piedra sin remover en nuestra búsqueda de la verdad. Antes de sumergirnos en este análisis, quiero recordarles que si disfrutan este tipo de contenido, si son apasionados del mundo de las series turcas, si les atrae el chisme sano sobre celebridades y los análisis profundos de las relaciones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. De esta forma, no se perderán ni un solo vídeo. Ya saben que aquí les traigo lo mejor de los dramas turcos y todo lo que los rodea. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Sus nombres juntos evocan imágenes de amaneceres en Estambul, miradas cómplices que hablan por sí solas y risas contagiosas que inundan el ambiente. Erkénticos trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global, y gran parte de su éxito se atribuye a la innegable química que emanaba de sus protagonistas. Desde el instante en que los vimos juntos en pantalla, fuimos testigos de una conexión especial, una chispa inconfundible que parecía saltar de la pantalla y encender nuestros corazones. La serie, una comedia romántica que se deleita en los clichés encantadores del género, nos presentó a Sanem, una joven soñadora e impulsiva, y a Can, un fotógrafo aventurero y con un espíritu libre que se resiste a ser domado. Sus personalidades opuestas, pero complementarias en esencia, nos mantuvieron enganchados episodio tras episodio, ansiando descubrir cómo se desarrollaría su historia de amor. Y por supuesto, las escenas románticas, ¡ay, las escenas románticas! Miradas profundas que parecen leer el alma, besos robados que encienden la pasión, abrazos tiernos que transmiten consuelo y protección. Era imposible no suspirar y preguntarse si esa pasión era genuina, si trascendía la ficción. Tras la emisión del último episodio de la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet se intensificaron, alimentados por la voracidad de los fans y la curiosidad de los medios. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis exhaustivos del lenguaje corporal y supuestas pruebas que apuntaban a que eran algo más que amigos. Fotos capturadas fuera del set de grabación, comentarios ambiguos en entrevistas que dejaban espacio a la interpretación. Cada detalle alimentaba la esperanza ferviente de los fans de que su amor de ficción se hubiera materializado en la realidad. Pero ¿cuánta verdad se esconde detrás de todo este torbellino de especulaciones? Aquí es donde la trama se complica y la verdad se vuelve esquiva. Tanto Can como Demet han negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo romántico, insistiendo en que su conexión se limita al ámbito profesional y que se profesan un cariño fraternal como amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, resulta difícil ignorar la evidencia circunstancial que parece contradecir sus declaraciones. Durante el apogeo de la serie, eran inseparables, compartiendo gran parte de su tiempo libre fuera del set, disfrutando de cenas juntos, asistiendo a fiestas y eventos sociales y, por supuesto, las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su estrecha amistad. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos, creando una imagen de camaradería y complicidad. Algunos fans argumentan que esta cercanía era simplemente una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para promocionar la serie y mantener el interés del público. Después de todo, una pareja protagonista que se lleva bien fuera de la pantalla representa una gran ventaja para la popularidad y el éxito de un proyecto televisivo. Pero otros, más románticos, creen que había algo más profundo, que esa amistad era el preludio de una relación más íntima que, por diversas razones, nunca llegó a florecer por completo. Con el tiempo, la llama pareció extinguirse. Tras la conclusión de Erkénticos, Can y Demet tomaron caminos separados. Él se trasladó a Italia para explorar nuevas oportunidades profesionales, mientras que ella continuó su trayectoria. IA en series turcas.
Sus interacciones en redes sociales disminuyeron considerablemente y los rumores sobre una posible relación sentimental se desvanecieron gradualmente, dejando un vacío en el corazón de los fans. Pero, ¿qué hay de ese amor renovado que mencionamos en el título? Aquí es donde nos adentramos en el terreno de la especulación y la interpretación subjetiva. En los últimos años han surgido algunos indicios, algunas señales sutiles que han reavivado la esperanza de los fans, alimentando la llama de la ilusión. Comentarios en redes sociales que parecen dirigidos el uno al otro, me gustas estratégicos en publicaciones que despiertan suspicacias, e incluso algunos avistamientos en los mismos lugares, aunque nunca juntos, han sido interpretados como posibles intentos de reavivar una conexión perdida. ¿Será posible que tras un periodo de distanciamiento, Khan y Demet hayan reconectado? ¿Que hayan redescubierto ese sentimiento especial que existía entre ellos durante la producción de Erkencicus? Es difícil afirmarlo con certeza, ya que ambos son muy celosos de su intimidad y rara vez hablan de sus relaciones personales en público. Sin embargo, existe un hecho innegable, la química entre ellos sigue siendo palpable. Basta con ver cualquier entrevista antigua o cualquier escena de Erkencicus para percibir esa conexión especial, esa chispa que parece resistirse al paso del tiempo. Y esa conexión, esa química inconfundible, es algo que no se puede fingir, que trasciende la mera actuación. Además, es importante tener en cuenta que la vida de las celebridades es muy diferente a la nuestra. Están constantemente bajo el escrutinio público y tienen que lidiar con la presión constante de los medios y de los fans, lo que puede afectar sus decisiones personales. Es comprensible que sean cautelosos a la hora de hablar de sus relaciones y que prefieran mantenerlas en un ámbito privado. Tal vez Khan y Demet prefieren mantener su relación en secreto, lejos del alcance de los medios y de la opinión pública. Tal vez están esperando el momento oportuno para hacerla pública, cuando se sientan seguros y preparados para afrontar la atención mediática. O tal vez simplemente son amigos muy cercanos que se quieren y se respetan, sin que exista una relación romántica entre ellos. Independientemente de la verdad, una cosa es innegable, Can Yaman y Demet Özdemir dejaron una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus fans. Su química en Erkencicus fue mágica, trascendiendo la pantalla y cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. Y su amistad fuera de la pantalla es admirable, un ejemplo de compañerismo y respeto mutuo. Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad sobre su relación. Quizás el secreto de su conexión permanezca oculto para siempre, envuelto en un halo de misterio. Pero eso no impide que podamos seguir disfrutando de su talento y de su carisma individualmente, y que podamos seguir soñando con un posible reencuentro en la pantalla o, quién sabe, en la vida real. En resumen, hemos explorado la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su explosiva química en Erkencicus hasta los persistentes rumores de un romance fuera de la pantalla. Analizamos las señales, las negaciones y los posibles indicios de un amor renovado, aunque la verdad definitiva sigue siendo un enigma. Lo importante es recordar el impacto que tuvieron juntos y la conexión especial que compartieron, que seguirá fascinando a sus fans por mucho tiempo. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre series turcas y celebridades. Me encantaría conocer su opinión. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿O simplemente eran buenos amigos y compañeros de trabajo? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Los leo a todos con atención. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Recuerden que subo vídeos nuevos cada semana, explorando los dramas turcos y el fascinante mundo que los rodea. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.